¿Sería una ámpula? Ujú, exacto, es una ámpula. Es acumulación de líquido entre la capa córnea y la capa granular. Entonces, esta será una ampolla o una ámpula. Entonces, aquí tenemos la epidermis, es una epidermis, pues, delgada, y inmediatamente tenemos la dermis superficial, dermis papilar y dermis reticular. Entonces, en dermis reticular, observen esta lesión o este nódulo bien delimitado. También, así como describimos, a veces, pues, las lesiones macroscópicas, también lo podemos utilizar en las lesiones microscópicas. Entonces, esta es una lesión nodular que que si observan hay un espacio entre la pared y el quiste, que sería esto. Y esto que ven aquí, pues es el cuerpo del quiste o del cisticerco. Entonces, si se fijan, prácticamente no hay nada. Yo sé que se ve borroso, pero alrededor del quiste no hay inflamación local, como ya les he mostrado en otras biopsias donde se ve incremento de los polimorfonucleares o linfocitos. En este caso, se pueden asociar o puede haber mayor incremento de eosinófilos por ser un parásito. Pero aquí no hay infiltrado inflamatorio hasta que este quiste se degenera o se muere, es cuando eclosiona, que sería la palabra correcta, eclosiona, y ya es cuando forma una inflamación local alrededor. Otra infección parasitaria es la triquinosis, que es causada por la triquinela, que también se produce al ingerir las larvas en carne poco cocida procedente de animales infectados. Pueden ser cerdos, jabalís o caballos. Hay varias pues, especies. La principal es Trichinella spiralis, que su ciclo vital comienza en el intestino cuando se ingieren estas larvas y de ahí es absorbida por el intestino delgado y se disemina por vía hematógena y se almacena en el músculo. Está bien, no te apures, nadie. Se disemina por vía hematógena y se almacena en el músculo. A ver, vamos a ver. Ay, espérame. Mm, Miss, mande. nada más quería así como preguntarle una pregunta algo boba, pero médicamente o para ustedes, ¿cuál es el término correcto? ¿Ámpula o ampolla? O cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Ujú. Ah, ok. ¿Mande? Pues se puede decir, o sea, ámpula es como, pues como, lo van a escuchar más en el área, pues dermatológica, ámpula, pero ampolla también está correcto decirlo. O sea, cualquiera de las dos es correcto, pero en términos más coloquiales o para que lo entiendan los pacientes se les dice ampolla. Entonces, y para en términos como médicos, pues es ámpula, es como mancha y mácula. O sea, es lo mismo, pero si un paciente a veces le dicen: "Tienes una mácula", pues no están tan familiarizados con el término como mancha. Entonces, en términos médicos, ámpula se puede decir que es más correcto decirlo, pero ampolla también es correcto. Eritema, eso es otra cosa. Exacto, es como eritema es el enrojecimiento de la piel por extravasación o por una congestión, pues, pasiva de eritrocitos. Entonces, si ustedes le dicen a un paciente: "Tienes un eritema", pues, no está tan familiarizado como si le dijeran: "Tienes un enrojecimiento". Entonces, sí son los términos médicos que deben de saber para, pues, de alguna manera poder ayudar al paciente a que los entienda, pero ámpula es el término correcto, por así decirlo, pero ampolla también es un término más coloquial o más entendible para el paciente en este caso. ¿Se quedó resuelta la duda? Sí, Miss, gracias. De nada. A ver,
¿Quién quiere describir la imagen histológica que estamos observando? Ok, ¿en qué órgano estamos? Yo sé que ya vieron acá abajo. En Parece músculo, ¿no? Pues es Músculo. músculo esquelético. Ujú. Todas estas que ven aquí son fibras de músculo esquelético o músculo estriado. ¿Qué son este grupo de células que estoy señalando aquí? ¿Qué se imaginan que son estos cúmulos de aquí? Sí, que se ve muy borroso. Digo, aún así, pero desde la vista panorámica, Es infiltrado exacto, inflamatorio. exacto, infiltrado inflamatorio. Hasta ahí nos quedamos porque no podemos ver qué tipos de células inflamatorias son. Además de las fibras de músculo estriado y el infiltrado inflamatorio, observamos estas estructuras. Se puede decir que son las estructuras alargadas, que contienen pues estos esférulas o estas componentes nodulares en el interior rodeados por edema. Entonces, estas son las larvas de triquinela. Son muy características al microscopio, si se fijan, por ejemplo, a diferencia del estrongiloides, que es una larva alargada, que no tiene estos huevecillos en el centro, este tipo de parásito tiene estos huevecillos rodeados por líquido extracelular, alrededor de ellas. Entonces, en pacientes que tengan antecedente de ingesta de carne contaminada o poco cocida o de dudosa procedencia, normalmente van a presentar alteraciones en el músculo, que es donde se aloja estas larvas. Esta que les muestro aquí fue un caso que nos llegó a nosotros. Es muy parecido al del libro. Se fijan, todas estas son fibras de músculo esquelético en el muslo. Era un paciente de 34 años que lo mandaban por sospecha de cisticercosis, que ya vimos que la cisticercosis es también una infección parasitaria que se presenta al ingerir carne poco cocida, ya sea de cerdo o de ganado vacuno. Entonces, pero en este caso tenía triquinela. Entonces, vean cómo se ven estas fibras de músculo estriado, alternando con escasos linfocitos, congestión vascular o eritrocitos extravasados. Esto que ven aquí son defectos del corte. Eh, ¿Recuerdan cuando en el proceso histológico, uno de ellos es de que pues, nosotros pusiéramos la muestra en un bloque celular de parafina y ese bloque celular se corta con una navaja muy afilada porque son cortes de micras, de 1 a 5 micras. Entonces, cuando la navaja no está bien afilada, pasa esto. Son como unas muescas en el tejido. Entonces, esta ausencia de tejido aquí son por artificios de la técnica histológica. Pero aún así es una muestra, o sea, que nos ayuda, que identifica al parásito y nos da el diagnóstico. Este caso fue pues muy peculiar porque no es tan común que nosotros veamos esto. Incluso prácticamente se ve en México. Este caso se los compartía a varios pues patólogos en Estados Unidos y en varios lados y ninguno de ellos había visto esto aparte de los libros porque pues aquí en México todavía no se han erradicado estas enfermedades asociadas a infecciones parasitarias que se eliminan pues al tener un adecuado un adecuado cocimiento o manipulación de los alimentos. Cocción, perdón. Oiga, Si doctora, ¿mande? ¿y el paciente en cuestión sí refirió haber comido algún alimento, bueno, de alguna carne que no sea común? Sí, bueno, fue carne de cerdo, me parece, pero sí refirió que no me acuerdo en qué parte la comió, o sí refirió que estaba poco cocida y que no estaba completamente seguro de que fuera una carne que no estuviera contaminada. Entonces sí dijo que había la sospecha de eso y es por eso que se pensó en cisticercosis, que es más común que este parásito.
pero sí se había la sospecha de que había consumido carne de dudosa procedencia. Ahora, ¿qué es lo que observamos alrededor de la larva? ¿Qué es este material eosinófilo, un poquito basófilo, aquí y acá? Colágeno, ¿no? No, no se ve, el colágeno no se ve tan intensamente, pues, morado. ¿No sería como una capa de algún, no sé, como... Es una de las, así como comentaste el colágeno o la fibrosis que se presenta en etapas avanzadas de la cicatrización. Esta alteración también se presenta pues en etapas crónicas de inflamación o cicatrización. Digo, sí tiene que ver con el que haya una inflamación crónica, el que haya cicatrización, se acompaña mucho de esos procesos pues finales o de restauración del tejido. ¿Alguien recuerda? Doctora, ¿no podría ser también como una especie de calcificación? Porque yo tenía entendido que los cisticercos se calcificaban. Bueno, este no es un cisticerco, pero sí, exacto. Esto es calcio. Esta es calcificación de la pared de la larva. Entonces, aquí, si se fijan, todo esto es calcificación y esto también. La larva como tal, pero más bien el proceso alrededor de la misma, que aunque si se fijan hay muy poco infiltrado inflamatorio, pero el proceso secundario a la infección por el parásito. Ahora, este paciente no refirió, o sea, sí refirió que hace, me parece, menos de un mes, una semana o 2 semanas, pero solamente encontramos una larva en esta biopsia. Esta fue la única que encontramos. Y si se fijan, hay poco infiltrado inflamatorio. Entonces, esto habla de que el proceso ya es un poquito crónico, que no es en los primeros días de la ingesta del parásito. Entonces, el que haya poca inflamación alrededor y el que haya calcificación nos habla de que pues este proceso ya está como en sus etapas finales. A diferencia de esta imagen, donde observamos múltiples larvas, ahora esto pues tiene que ver de la ingesta, que tantos parásitos consumió. Entonces aquí podemos ver que hay 4 larvas y que hay pues mayor cantidad de infiltrado inflamatorio. La larva es la forma pues parasitaria o la forma patógena de la infección, a diferencia de los quistes, que es la forma infectante. Eso lo están viendo en parasitología, ¿verdad? Entonces, las larvas es lo que les comentaba de los cisticercos. Los huevos en sí no van a producir esta inflamación local hasta que eclosionan y salen por realmente el microorganismo o el parásito que va a causar toda la infección. Los quistes solamente son los que transportan, son los huevecillos de los parásitos. Entonces, esta imagen nos habla de que esta infección parasitaria está en etapas iniciales o en etapas agudas porque vemos extenso infiltrado inflamatorio, a diferencia de esta, que solamente vemos una sola larva, muy poquito infiltrado inflamatorio alrededor e incluso pudo haber sido una larva ya calcificada. Esta también. Esta como que apenas va empezando a, pues de alguna manera a cicatrizar o a destruirse, o ya está en etapas avanzadas, en etapas avanzadas. Entonces, la calcificación se produjo como respuesta secundaria a la inflamación y al proceso del organismo de tratar de eliminar al agente que está causando toda la reacción o la inflamación. ¿Sí? En este caso, a este paciente, como solamente encontramos esta larva, tratamos de hacer más rebajes al bloque. O sea, tratamos de ver si no había más microorganismos o incluso que estuvieran coexistiendo, porque también pueden coexistir este parásito con el cisticerco o el huevo de tenia
que es por lo que nos referían clínicamente. Entonces, nosotros rebajamos el bloque celular o le hacemos más cortes para observar todas esas capas del tejido, pero solamente encontramos este. Entonces, sí fue un hallazgo como muy peculiar el que solamente encontráramos uno con escaso infiltrado inflamatorio alrededor e incluso pues ya áreas de calcificación. Esta sería una calcificación distrófica o metastásica. Metastásica. Distrófica, más bien, ¿no? Distrófica, exacto. ¿Por qué? Porque habíamos platicado que las calcificaciones distróficas, más bien, las calcificaciones metastásicas se asocian a alteración con el metabolismo del calcio, ya sea en las paratiroides o aumento en la ingesta de calcio. Y en este caso, este paciente no tiene alteraciones en el calcio y esto es una calcificación por consecuencia de la inflamación crónica o de la cicatrización del tejido. Entonces, es una calcificación distrófica. Muy bien. Otro parásito también que tenemos es el esquistosoma manzoni o japonicum. Causa la enfermedad por esquistosomiasis, que estas infectan hígado e intestino. Y la especie de esquistosoma hematobium causa una inflamación granulomatosa en la vejiga, que puede dar signos y síntomas como hematuria, uropatía obstructiva e incluso carcinoma. Si hemos llegado a ver, no tengo imágenes de un caso en específico, pero sí hemos visto carcinomas uroteliales asociados a este parásito. Este microorganismo se puede alojar temporalmente en caracoles de agua dulce de ríos o lagos. Entonces, a personas o que les gusta como que estar pues consumiendo este tipo de animales, pueden llegar a adquirir la infección. Así es como se observa. Esta es una imagen del libro donde vemos el epitelio urotelial. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vejiga? Que es este que se ve acá arriba. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. No. Es un epitelio cilíndrico, estratificado. ¿Y qué es lo que tiene en la superficie? ¿Recuerdan cómo se llaman las células que están en la superficie? ¿Es ciliado? No. Queratinizado. Endoteliales. ¿Endoteliales? No. Pues nada más puede ser ciliado ¿Mande? o solamente una célula en cepillo, pero Son células, se les llaman en paraguas, ¿recuerda? Que son unas células alargadas o fusiformes que están en la superficie del urotelio. Y bueno, esto que vemos aquí es el epitelio cilíndrico estratificado, pero las células en paraguas, que así las describen, son las células que están cubriendo pues la superficie urotelial. Esas células son muy importantes porque se pierden cuando hay lesiones malignas. Se pierden cuando hay lesiones malignas y nosotros las tratamos cuando mandan, por ejemplo, biopsias por carcinoma de vejiga. No está bien. Cuando mandan carcinomas de vejiga, nosotros tratamos de buscarlas y si están ausentes, no tanto porque haya una úlcera, sino porque haya cambios displásicos en el epitelio, es cuando sospechamos de una lesión maligna. Entonces, estas células se pierden cuando hay un carcinoma o una lesión maligna. Entonces, en este caso, estos que vemos aquí son cortes transversales de estos gusanos que se observan acá y acá. Todos estos son pues los parásitos de esquistosoma. ¿Qué es lo que vemos alrededor? Alrededor de estos
pues parásitos o de las larvas. ¿Qué es todo esto? Las inflamatorias. Ujú. Y no sé si alcanzan a diferenciarlos, pero estas células que se observan aquí, se las voy a describir. Son células pequeñas con 2 núcleos que tienen su citoplasma eosinófilo granular. Y su citoplasma tiene gránulos de color rojo, muy intenso. Que se fijan, son estas de aquí, estas de acá, todas esas células que se ven intensamente rosas, deberían de ser pues rojas, son eosinófilos, exacto. Entonces, vean la cantidad de eosinófilos que hay en este campo. Entonces, es un incremento muy acentuado de los eosinófilos por las larvas o por los parásitos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo las infecciones parasitarias se asocian a eosinófilos. Si nosotros viéramos nada más esta cantidad aumentada de eosinófilos en una biopsia, por ejemplo, de colon o en una biopsia de intestino, sin ver al microorganismo, pues es como nuestro deber reportarlo, obviamente, y sugerirle al médico tratante que busque si el paciente tiene algún antecedente de alergia, atopia o infección por parásito. Los histiocitos o macrófagos, por ejemplo, esto que estoy señalando aquí, ¿qué es? La célula polinuclear. Bueno, se les llaman células gigantes multinucleadas. Las polimorfonucleares serían los neutrófilos. Un macrófago, por ejemplo, sería que son las células inflamatorias más grandes que resaltan. Sería esta de acá también, histocitos Pero o macrófagos. algo que me es como, por ejemplo, que nos mencionaban los virus, ¿no? Que, o sea, nacen o hacen que proliferen el núcleo y forman una célula polinuclear. Multinucleada, exacto. En este caso, estas células gigantes multinucleadas se desarrollan por infecciones, por algún cuerpo extraño, lo que les comentaba, cuando hay suturas en un paciente que lo operaron y que utilizan suturas absorbibles, como el Bicril, o van a ver todos los diferentes tipos de suturas, se llegan a producir estas células, porque estos a final de cuentas son macrófagos que proliferan o se multiplican los núcleos para tratar de eliminar a el microorganismo, en este caso el parásito. Entonces, las células gigantes multinucleadas hay de varios tipos. Hay de Langhans. Las de Langhans, ¿en dónde las vemos? ¿En el hígado? Páncreas, ¿no? No. Ah, caray. Células gigantes multinucleadas de tipo Langhans o Langhans son las que vemos en los granulomas por tuberculosis. Acuérdense. Hay ese tipo de células que son muy características, recuerden, porque tienen los núcleos en la periferia, formando como una C o como un collar alrededor de la célula. Este tipo, pues, no es una célula gigante multinucleada tipo Langhans, es una célula gigante multinucleada, nada más así la llamamos. Cuando vemos que si hubiera, en este caso, en vez de parásitos, si hubiera aquí unas suturas o pigmento o algún otro material extraño que no sea un microorganismo, le llamamos célula gigante multinucleada de tipo a cuerpo extraño, porque son cuerpos extraños, son ajenos al organismo, pero no son microorganismos. ¿Ok? Entonces, en piel. Exacto. O sea, si viéramos este tipo de células, pues pueden estar en cualquier lado. O sea, ¿te refieres a de que sean asociados a suturas? Sí, o sea, que, por ejemplo, más bien como donde se encuentran las de Langhans son en piel. O como,
Es como Sí, nos menciona como a qué estructura. más bien te Son las refieres que a las salen de en el Langerhans. tuberculosis, ¿no? ¿Mande? Sí, Langerhans. Langerhans, exacto, o sea, esos son diferentes, esos son células o son pues macrófagos de cierta manera que tenemos en la piel. Ujú. Las de Langerhans, pero las de Langerhans son células Perdón. gigantes multinucleadas asociadas a los granulomas por tuberculosis. Las de Langerhans, esas sí son de páncreas, ¿no? Hay en páncreas, hay en piel, exacto. Eso sí los vemos en diferentes órganos, en Ah, me hígado, confundí. esos son macrófagos. Exacto, que recuerden que los macrófagos a veces se les cambia el nombre dependiendo dónde estén. En hígado, ¿cómo se llaman los macrófagos? Aparte de Langerhans. Células de Kupfer. De Exacto, Kupfer. de la de Kupfer. En cerebro, ¿cómo se llaman los macrófagos? Microglías. La microglia, exacto. Entonces, las células de Langerhans son un tipo de macrófagos que observamos en diferentes partes del cuerpo, pero las células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans son las de granulomas por tuberculosis. Entonces, esta nada más le llamamos célula gigante multinucleada y podemos decir asociada a microorganismos compatibles con larvas por esquistosoma. Al final de cuentas, lo que les comentaba, no podemos asegurar que estos sean larvas por esos parásitos, pero por la morfología o por la forma del mismo, lo dejamos como compatible. ¿Y qué nos haría falta hacer? El cultivo, que eso ya lo hace el parasitólogo. Bueno, el infectólogo sería. Ok. El esquistosoma también afecta principalmente hígado. Y en casos donde hay una infección crónica, ¿qué quiere decir? Que pues hubo una infección o hubo o se ingresó el microorganismo, hubo una infección crónica y esa infección crónica se resolvió, se puede llegar a formar estos nidos de fibrosis o estos nódulos fibróticos que se les llama fibrosis hepática en cañería. Así se describe, porque se fijan, son pues nódulos focales que están separados entre sí. Ahora, este tejido del hígado, recuerdan que comentamos que el hígado es el único órgano que puede regenerarse de forma completa frente a una lesión. Les pregunto, ¿estos nódulos se pueden regenerar? Estos nódulos blancos de fibrosis. No. ¿Quién opina que sí se pueden regenerar? Porque el hígado es un órgano como que tiene mucha hiperplasia, que puede ser realmente como regeneración. ¿Tú piensas que sí o que no se puede regenerar esas áreas de fibrosis? Mm, yo digo que sí, pero si hubiera un nuevo crecimiento de nuevas células. Ok, depende. ¿Quién más opina que sí? Ya tenemos un depende, tenemos un sí. A ver, quiero saber qué piensan los demás. Yo pienso que sí, pero más bien erradicando ya el parásito, ¿no, doctora? Ok, sí, erradicando el parásito. A ver, Doctora, no pasaría, perdón, ujú, no pasaría, por ejemplo, como en la cirrosis hepática, que la fibrosis ya no permite la regeneración. ujú, ok. Ahorita les voy a decir. A ver, quiero escuchar a la mayoría. ¿Quién más quiere dar su comentario, su opinión? Aquí se pueden equivocar, lo que sea. Mm, a ver, Brandon, ¿tú qué opinas?
Ok, Sonia ya cambió de parecer. Sin la regeneración no pueden desaparecer. Maestra, ¿las células de Kupfer las podrían fagocitar o no lo puede fagocitar esto? Porque si no, o sea, bueno, yo creo que se podría eliminar con fagocitación, pero, o sea, porque no creo que o sea, si se regenera, pues simplemente va a crecer, ¿no? O sea, va a haber más células, pero va a permanecer, pues, o sea, toda esa fibrosis, pero en sí, ¿cómo la desapareceríamos? Yo digo que fagocitándola, pero no sé si se pueda fagocitar. Bueno, Tú eso es dices como, que si doctora, los macrófagos pueden fagocitar la fibrosis. ajá, pero no, ¿verdad? Doctora, pero es que se supone que para llegar a fibrosis ya tuvieron que adaptarse las células, entonces pues ya se tuvo que hacer todo ese proceso que dice Enia. Ujú. Entonces pues ya esto es como lo último, el último proceso donde ya no se pudo hacer absolutamente nada, ni macrófagos, ni nada. Muy bien. Ok, ahí les va. Dijimos que la fibrosis es el estado final de cicatrización, exacto, como ya comentó su compañera, pasa principalmente de una inflamación crónica. En este caso, hubo una infección por esquistosoma, se dio la inflamación crónica. ¿Qué pasa si se elimina o no ese microorganismo? Si pasó mucho tiempo en estado de inflamación el hígado, su estadio final es la fibrosis. Un tejido fibrótico es un tejido muerto. ¿Por qué? Porque ¿de qué está compuesta la fibrosis? Fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Entonces, una fibra de colágeno tiene núcleo, es una No, célula, no no, tiene. es colágeno, es material eosinófilo, que ayuda en la matriz de, obviamente, de ciertos órganos, pero es un tejido de sostén, es un tejido mesenquimal, es un tejido que no está conformado por células. Entonces, si no está formado de células, no puede ni hacer hiperplasia, ni hipertrofia, ni regenerarse. Entonces, es una cicatriz. La fibrosis es igual a cicatriz y es igual a, en este caso, en el caso del hígado, cuando es una fibrosis extensa, es la cirrosis. Entonces, un tejido fibrótico o un área focal de fibrosis ya no se puede regenerar, es una cicatriz. Entonces, en este caso, en pacientes donde hay una fibrosis en el hígado, es la única ¿y cómo se llama? Es la única excepción para que no haya regeneración del hígado. Entonces, la respuesta sería no, porque no se puede regenerar un tejido fibroso, esté donde esté, incluso en el hígado. Entonces, es por eso que es importante atacar o eliminar cualquier cosa que esté afectando al hígado antes de que llegue a fibrosis, porque una vez que llega a fibrosis es un tejido muerto que ya, o sea, no es un tejido necrótico, más bien, pues es fibrosis, está muerto el que lo haya dicho así. O sea, es un tejido fibrótico o fibroso que ya no se puede regenerar. Entonces ya nada más sirve de sostén, que prácticamente no tiene ninguna función celular, no puede realizar sus funciones normales los hepatocitos. Entonces, es un tejido prácticamente de sostén. Si todo el hígado estuviera con fibrosis, que es la cirrosis hepática, pues prácticamente está ahí de adorno, ya no sirve para metabolizar ni para producir todas las proteínas y todos los elementos que compone y que ayuda a detoxificar. Entonces, un tejido fibroso o fibrótico es un tejido de sostén nada más, que ya no puede realizar su función normal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Doctora, y por ejemplo, la fibrosis se podría quitar, no sé, como quirúrgicamente o hay alguna manera. Sí, quirúrgicamente sí se puede quitar. Exacto, por ejemplo, todas las cicatrices de cualquier lado se pueden eliminar. Sí, en este caso se puede quitar las cicatrices, por ejemplo, superficiales de la piel, pero quitar una cicatriz hepática, una fibrosis hepática, pues a veces es más daño al paciente que el beneficio que se le va a dar, porque es un tejido que, pues, inerte, que ya no va a causar ni daño, no va a hacer nada. Es un tejido de sostén, entonces
no va a perjudicar al paciente porque tampoco va a evolucionar a ¿cómo se llama? A carcinoma, excepto las células que queden alrededor. O sea, un tejido fibroso prácticamente pues no es de sostén nada más, entonces, a menos de que sea por estética o porque esté dando alguna sintomatología o dañando de alguna manera, sí se elimina. Pero si no está haciendo ningún daño, pues no es necesario quitarlo, pero sí. La única manera sería quirúrgicamente. Ok, gracias, doctora. Miss, esa cosita que está como un poquito más transparente que los demás puntos. Ajá, ¿también es fibrosis? No, este sería un conducto. Si te fijas, es uno de los conductos hepáticos que tiene, bueno, está bifurcado aquí y aquí se ve cómo ingresa al hígado. Entonces, este es un conducto, uno de los tantos conductos hepáticos. Ah, ok, No es es de que los comunes, porque el común serían estos de acá. Maestra, yo, por ejemplo, tengo amigas que se han hecho como la lipo y todo eso, y Ajá. bueno, pues con la cánula creo que lo que hacen es como quitar grasa y dañar el tejido para que se haga un tipo de fibrosis. Claro que y me imagino que para que ya no haya como células donde haya, o sea, donde se pueda volver a guardar la grasa y ya Ujú. en ese tejido ya no queda. Bueno, más o menos así me lo imagino que es, no estoy como 100% segura. Pero, pues, como queda fibrosis, a veces queda demasiada fibrosis. Entonces, lo que hacen es meter una terapia con oxígeno, que Ujú. se llama como carboxiterapia, algo así, y la van como destruyendo. O sea, sí he escuchado que se puede destruir la fibrosis en esos casos, pero, pues, obviamente es algo como cutáneo, no sé si se puede hacer en un órgano. Pues sí, sí ayuda a eliminarla. Ahora, en pacientes, como dices, que les hacen la liposucción, que les retiran tejido adiposo, no se evita el que se sigan formando esas células porque los adipocitos se forman cuando hay mucha grasa. ¿Y cómo eliminamos la grasa? Pues dejar de la ingesta o dejar de producir grasa de alguna manera. Entonces, porque el cuerpo se va a adaptar. O sea, todos los pacientes que tienen obesidad, si siguen consumiendo grasa, pues el cuerpo se adapta y dice, bueno, necesito almacenar esta grasa y produce adipocitos. Entonces, no va a impedir que se sigan produciendo adipocitos. Sí se puede llegar a formar una fibrosis, claro, porque al final de cuentas es un daño que se le está haciendo al tejido. Y acuérdense que cualquier daño que se le haga al tejido, en este caso es un daño mecánico por manipulación de las células, va a causar inflamación, va a causar cicatrización y fibrosis. Y esta fibrosis sí, después ya se vería cómo se trata, pero es como pues una cadenita. Al tratar de eliminar ciertas células, pues vamos a causar un daño local en los tejidos adyacentes. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a terminar patología infecciosa con esta tablita de algunas, se les llama enfermedades emergentes o microorganismos de reciente aparición, que bueno, la mayoría estamos familiarizados con ellos y pues no es de que sean de muy reciente aparición. En los 70, por ejemplo, el virus del ébola, que causa la fiebre hemorrágica epidémica del ébola, virus de Hantan, igual fiebre hemorrágica con síndrome renal, Legionella neumófila, que causa la enfermedad del legionario, Campylobacter jejuni, que causa enteritis o inflamación principalmente en yeyuno, linfomas o leucemias de linfocitos B asociada a alteración de esta enzima HTLV1, Staphylococcus aureus, que aunque pues es conocido, pero de reciente diagnóstico como etiología del síndrome del shock tóxico, Escherichia coli, como principal causante de la colitis hemorrágica o síndrome hemolítico urémico, Borrelia burgdorferi, enfermedad de Lyme, VIH, que este sí es, bueno, reciente, más de 30 años, SIDA, el Helicobacter pylori como la etiología de las úlceras gástricas,
la hepatitis C, como la hepatitis transmitida por vía entérica, aunque ya se conocen pues varios tipos de hepatitis, ABCDE, incluso ya FGH, vamos por ahí, el virus tipo E se ha visto que se asocia por vía entérica y también que se relaciona con pacientes embarazadas. Virus de hepatitis C, se detectó en este año, principalmente en pacientes que tenían, recuerdo que les platiqué en pacientes donde no se hacían detecciones o no se analizaban bien la sangre que se le transfundía a muchos pacientes, la mayoría de ellas en estos años estaban infectadas por virus de hepatitis C. Entonces, pacientes en la actualidad que han fallecido o que padecen esta enfermedad no fue ni por transmisión sexual, ni por a veces es por agujas infectadas por este virus, sino realmente fue por transfusiones hepáticas, transfusiones sanguíneas, perdón, con infección de este virus. En el 92, el vibrio cólera, se vio una cepa de cólera epidémico, Bartonella henselae, enfermedad por arañazo de gato, que así se le llama, que da una linfadenitis neutrofílica muy característica. Son ganglios linfáticos que tienen microabscesos y se les hacen tinciones especiales, tinciones de Yemsa, tinciones de Gram, donde se identifica la bacteria. ¿Recuerdan que les había platicado que tenemos, bueno, diversos tipos de virus herpes? Y el 8, que se me ha olvidado decirles, es el virus asociado al sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tipo de sarcoma que se asocia el 80-90% en pacientes con SIDA, que son máculas o lesiones en la piel hemorrágicas. Entonces, realmente sí es de reciente aparición. Virus del Nilo Occidental, que causa la fiebre del Nilo Occidental o enfermedad neuroinvasiva. Y desde el 2003, vean cómo se empezó a identificar el coronavirus como síndrome respiratorio agudo grave. Y bueno, que nos íbamos a imaginar que 17 años después íbamos a tener una pandemia por un subtipo de este virus. Dudas de las infecciones, bacterias, virus, hongos, parásitos. Les puse, como les comenté, pues de los más comunes, de los que van a ver en su práctica diaria, pero, o sea, sí me gustaría que mínimo leyeran una vez todos los microorganismos. Bueno, si ya no hay dudas, vamos a comenzar con patología ambiental. Sabes que creo que no vamos a alcanzar a terminar hoy, pero la próxima semana ya termino con este tema e iniciamos con el de neoplasias y linfomas, que es bastante también. Muy bien. Entonces, la patología ambiental, vamos a ver que estudia todas las enfermedades o trastornos causados por exposición a agentes químicos y físicos presentes en el ambiente. También en lugar de trabajo y entorno personal, incluye patologías de origen nutricional y también fármacos. Esta pues gráfica que se observa aquí en el libro, vemos cómo ha habido un cambio o una incidencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia? ¿O qué significa una y otra? Prevalencia creo yo que es cuando, por ejemplo, o sea, cuántos casos hay, como vuelven a surgir dentro de un tiempo o que están surgiendo, por ejemplo, no sé, en una enfermedad.
Ujú. Eso sería incidencia son número de nuevos casos que se presentan en una enfermedad o en un trastorno. Y prevalencia son los casos esperados. Entonces, incidencia son nuevos casos y prevalencia son los casos que se espera que se van a tener por esa enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, se podría decir que una prevalencia en, no sé, cuando ya se espera que haya influenza en tal periodo del año, incidencias como esto nuevo que de COVID, ¿no? De que hay una nueva enfermedad o una nueva mutación de alguna virus o bacteria. Más que el periodo de tiempo sería el número de casos. O sea, prevalencia sería decir, el año pasado tuvimos, por un ejemplo, no tengo la cifra exacta, no sé, 20,000 casos de influenza. La prevalencia estimada, pues para este año serían, no sé, alrededor de 25,000. Ahora, si tenemos 30,000 casos este año, podemos decir que tenemos una incidencia de 10,000 casos, o sea, son 10,000 casos nuevos a diferencia del año pasado. O sea, se refiere al número, más que al periodo de tiempo, se refiere al número de casos nuevos y número de casos esperados. Pero es la cantidad de casos. Entonces aquí vemos cómo han ido cambiando o ha habido, pues sí, diversos cambios en las diversas enfermedades o trastornos asociados, ya sea a guerras y catástrofes, lesiones intencionadas, lesiones no intencionadas, lesiones durante el transporte, trastornos musculoesqueléticos, diabetes, trastornos urológicos, sanguíneos, endocrinos, enfermedades mentales y de la conducta, neurológicos, digestivas, cirrosis, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, circulatorias, cáncer, enfermedades transmisibles, no incluidas en otras categorías, deficiencias nutricionales, enfermedades neonatales, maternas, tropicales y paludismo no tratado, diarreas e infecciones respiratorias bajas y otras enfermedades infecciosas comunes, VIH-Sida y tuberculosis. Entonces, por ejemplo, vean cómo ha habido una disminución en la incidencia de, por ejemplo, enfermedades neonatales, enfermedades maternas, enfermedades tropicales, diarreas, estas principalmente, porque creen, por ejemplo, porque creen que ha habido disminución en las enfermedades neonatales o maternas o materno-fetales. Y estamos hablando en 20 años. Vacunas, exacto. Vacunas, por ejemplo, todos los tamizajes que es pues para detectar deficiencias de enzimas, el tamiz neonatal ayuda a detectar deficiencia de enzimas en cuanto nace el bebé. Entonces, por ejemplo, podemos detectar si hay deficiencia de enzimas de tiroglobulinas, de enfermedades que van a surgir a largo plazo o en la niñez o incluso en la etapa adulta del niño y de alguna manera se identifican y se pueden tratar a tiempo. Si hace falta una enzima, exacto, errores innatos del metabolismo. Entonces, si hace falta una enzima, si hace falta un componente, se puede sustituir de forma sintética si el paciente no lo está produciendo. También tiene que ver muchísimo con todas las medidas de higiene, de cirugías, de partos, de cesáreas, todo eso, o sea, todas esas medidas de higiene que se tienen actualmente ayudan a evitar infecciones en el posparto, diarreas, infecciones de vías respiratorias bajas y otras enfermedades, igual por todas las medidas de higiene, por todas las medidas que se les dan a los pacientes o a las familias que tengan en sus casas para una adecuada limpieza de alimentos, que se laven las manos, como se han hecho en la actualidad un adecuado control sanitario pues en pacientes que viven en zonas rurales de muy bajos recursos, cómo se ha ayudado a eliminar todos los
pues todas las heces, todo el excremento, para que no causen o para que no sea una fuente de infección, ya vimos, de virus, de bacterias, de parásitos y de hongos. Y como algunas cosas, pues de cierta manera se mantienen, por ejemplo, lesiones durante el transporte, lesiones intencionadas, no intencionadas, diabetes, enfermedades cardiovasculares y circulatorias. También de cierta manera se ha visto una disminución en nuevos casos, pues por todas las medidas que se han hecho para evitar o toda la prevención que se ha hecho en los pacientes para evitar de cierta manera que se originen esas enfermedades. Pero la mayoría de la disminución de algunas enfermedades es por prevención. Ahora, ¿por qué ha incrementado el VIH, el SIDA y la tuberculosis? Principalmente el VIH y SIDA, porque muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta que tienen la enfermedad, porque se dan cuenta ya en etapas avanzadas, porque no toman las debidas precauciones. Principalmente van a ver en pacientes homosexuales que tienen prácticas sexuales de alto riesgo, son los que se han visto con aumento de casos. Y tuberculosis porque seguimos teniendo muchos casos de tuberculosis que no se identifican o no se sospechan desde el principio y que no se tiene la adecuada prevención. Bueno, a grandes rasgos, a nivel mundial se registró un drástico incremento de la mortalidad por el virus VIH y por consecuencia enfermedad por SIDA e infecciones asociadas. Vamos a ver en las neoplasias, en linfomas, en la mayoría de los carcinomas e infecciones, que el prototipo de pacientes inmunodeprimidos son pacientes con VIH-Sida. La desnutrición es la principal causa aislada global de pérdida de la salud, morbilidad y muerte prematura. La cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular continúan siendo las principales causas de muerte en países desarrollados por estos factores de riesgo asociados: tabaquismo, hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia y alcohol. Entonces, prácticamente esto es como el prototipo, desgraciadamente, de un mexicano. Van a ver que estamos en la época donde no sé si 7 de cada 10 mexicanos tienen diabetes, hipertensión y obesidad. En países en desarrollo, las enfermedades infecciosas constituyen 5 de las 10 causas principales de muerte. En el periodo postnatal, 50% de las muertes de niños menores de 5 años se atribuyen a neumonía, enfermedades diarreicas y paludismo, todas de ellas prevenibles. Como ya comentaron, por vacunas y por prevención directamente con las madres. Ya habíamos comentado algo de enfermedades infecciosas emergentes, recordando que son enfermedades causadas por cepas u organismos de nuevo desarrollo, y esto se ha visto en pacientes o en infecciones resistentes a medicamentos. Lo que les comentaba el otro día, todos los organismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, se van a adaptar y todos tienen ADN, todos tienen información genética, y así como nosotros, o sea, una persona piensa, no es de que los microorganismos piensen, pero sí tienen una capacidad de adaptarse. Entonces, por ejemplo, la bacteria que les comentaba de Treponema pallidum, ¿qué enfermedad causa el Treponema pallidum? ¿Paludismo? No. Treponema pallidum causa una enfermedad de transmisión sexual. La sífilis. La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum. ¿Se acuerdan que les dije que tratamiento que prácticamente se le da al paciente por otra causa y se puede curar inmediatamente de sífilis sin haberse dado cuenta?
¿Se acuerdan que Penicilina. penicilina, exacto? Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tengan sífilis y ni siquiera se den cuenta y se les trate una faringoamigdalitis bacteriana y se les dé penicilina, las bacterias que están causando la faringoamigdalitis, que principalmente es el Streptococcus pyogenes, puede llegar a desarrollar una capacidad de adaptarse al antibiótico. Por eso es de que siempre, lo que les decía, siempre que se les dé un antibiótico a una persona o a un paciente, van a ver, primero hay que evaluar si realmente lo necesita. O sea, hay que valorar el riesgo-beneficio, porque si se le da un antibiótico y aparte dependiendo qué tipo de antibióticos, van a ver en farmacología que hay antibióticos pues de bajo espectro o que son antibióticos de baja acción, por así decirlo. Penicilinas es uno de ellos, amoxicilina, y hay antibióticos de amplio espectro. Quiere decir que abarcan más bacterias o pueden destruir a más microorganismos, pero al destruir más microorganismos, ¿cuál dijimos que era una reacción o un efecto secundario de darle antibióticos a un paciente? Aparte de la resistencia que pueden crear las células. Que está destruyendo de forma secundaria. El microbioma o los microorganismos, exacto, microbiota, microbioma, organismos comensales, esos organismos que tenemos en el organismo y que nos ayudan a las funciones de metabolismo, etcétera, también son destruidos por esos antibióticos. Entonces, a la fecha, hay pacientes que se les trata una faringoamigdalitis bacteriana con cefalosporina, por poner un ejemplo, que es un antibiótico de amplio espectro. O sea, son antibióticos muy fuertes. Es como si estuviéramos, como dirían, es como si matáramos una mosca con una escopeta. O sea, estamos utilizando algo muy agresivo para algo muy pequeño. Entonces, gracias a esto, a que se han dado antibióticos a diestra y siniestra y a pacientes que no lo necesitan y que su infección se puede resolver sin necesidad de antibióticos, ha hecho que los microorganismos pues se hagan inteligentes. ¿Por qué? Porque los microorganismos o las bacterias que llegan a sobrevivir y que no murieron por ese antibiótico, pues cambian su ADN, cambian su genética, así como nosotros también la cambiamos por prácticas o por factores de riesgo o por mala alimentación, por diversas causas. Entonces los organismos también se llegan a adaptar, llegan a estudiar y llegan a adaptarse al antibiótico y se hacen resistentes. Entonces, muchas de las infecciones que tenemos en la actualidad ha sido por resistencia a medicamentos porque ni siquiera son necesarios darlos. Otra de las causas de infecciones emergentes son patógenos endémicos de otras especies que han infectado a poblaciones humanas, hablando de nuestra actualidad del coronavirus, enfermedades causadas por patógenos ya presentes que han experimentado aumento en su incidencia. Ya dijimos, aumento en el número de nuevos casos. Uno de los efectos de la patología ambiental es el cambio climático en la salud. El principal responsable es el aumento de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Entonces, estas gráficas son gráficas donde se observa cómo en el 2100 se pronostica que va a incrementar, o sea, ven, si aquí estamos por aquí en la línea, donde no ha habido o está habiendo un aumento del número de grados centígrados a nivel mundial. Vean, en el 2050 se pronostica que va a aumentar hasta 1 grado, pero vean, en el 2100 puede aumentar hasta 5 grados la temperatura y principalmente es por la producción de CO2 que hace como este efecto invernadero a nivel mundial. ¿Cuál creen que sería? Bueno, esto es como muy, muy debatible a muchos, en muchas áreas.
pero actualmente, ¿cuál creen que sea una solución para evitar que siga aumentando el CO2 a nivel mundial? Pues como la reducción de plásticos, de consumo de carne y todo eso. Ujú, que las empresas O también reduzcan. más árboles, ¿no? Menos Ujú, acción. ujú, Hubo un tiempo que mencionaban que, por ejemplo, iban como en la Ciudad de México, que está muy sobrepoblado y usan como unos días para usar coche y, o sea, un día no puede circular tu coche y cosas así. ujú. No es como algo que se proponía, pero como no sé, ya. Sí, de acuerdo. O sea, todas esas creo que son medidas que se tienen que hacer para evitar pues ese pronóstico o eso que se está, sí, pronosticando a futuro, sería aumentar los mecanismos o las acciones para disminuir el CO2 y evitar producir más. Leí pues hace poco que decía que la única, bueno, no la única, pero una de las causas principales que nos podría ayudar eso es, decía, no tener más hijos. O sea, no tener más hijos, no traer más gente al mundo, decía, porque pues de cierta manera son los que están produciendo el CO2. Les digo, esto es muy debatible, en todos los niveles. O sea, obviamente pues no va a andar uno diciendo por la calle, no tengas hijos, no tengas hijos. O sea, depende de muchas razones, pero claro que sí, la sobrepoblación creo que sí es una de las causas principales, porque de cierta manera pues nosotros somos los que estamos produciendo CO2, entre entre otras causas. Bueno, el cambio climático en la salud afecta, pues podemos decir, a nivel sistémico, o sea, desde la piel, todos los órganos se van a ver afectados, pero principalmente efectos cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios, gastroenteritis, cólera y enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos y agua contaminados. Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, ya sea paludismo, dengue y desnutrición. Hablando de la toxicidad de agentes químicos y físicos, definimos la toxicología como la ciencia de los venenos. Estudia la distribución, efectos y mecanismo de acción de estos agentes en las personas. Incluye los efectos de la radiación y el calor. Y aquí pone un esquema de cómo pues, podemos estar en contacto con suelo, agua y aire que nos afecte, principalmente afecta piel, afecta pulmones y tubo digestivo. Ahora, estos elementos o estos, pues sí, elementos contaminantes se absorben al torrente sanguíneo dependiendo de qué elemento sea y de qué cantidad puede causar toxicidad, almacenarse o metabolizarse y excretarse. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La contaminación del aire externo es causa de morbimortalidad, particularmente en personas con enfermedades pulmonares o cardíacas. Algunos de los contaminantes que se le llama neblina tóxica al cúmulo de todos estos es dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, plomo y materia en forma de partículas. Esta tablita está un poco extensa, pero a grandes rasgos, qué es lo que hace el contaminante, cuál es la población en riesgo que se afecta y qué efectos causa. Vamos a ver que la mayoría de estos contaminantes del aire afectan los pulmones, pues porque los estamos respirando. Disminuyen la función pulmonar, aumentan la reactividad de las vías respiratorias, causan inflamación pulmonar, disminuyen la capacidad de ejercicio y en caso, por ejemplo, de asmáticos, aumentan las hospitalizaciones. Dióxido de nitrógeno, igual aumentan la reactividad de las vías respiratorias. ¿Qué se les ocurre o qué se imaginan que es aumento de la reactividad de las vías respiratorias? ¿Qué es lo que pasa a nivel celular en los
en las células respiratorias, ¿qué se imaginan que pasa para que aumente esta reactividad o cómo podrían definirlo? A nivel celular, ¿qué observaríamos en las células que tienen hiperreactividad? No sé si estoy en lo correcto, pero se me ocurre, por ejemplo, en el momento de tener un cambio o tener un agente externo, las células tratan como de adaptarse y puede haber como una metaplasia. Exacto. Puede ser una hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, que puede evolucionar a displasia y carcinoma, exacto. Pero este aumento de la reactividad es como las células se tratan de adaptar. Entonces, así como las células, ya vimos, se adaptan a infecciones, a mecanismos externos, también se adaptan a estos contaminantes del aire. Disminución de la función pulmonar, sinónimo de... ¿Qué otro nombre le pondrían a la disminución de la función pulmonar? Si les pregunto en el examen, ¿cómo, en una palabra, cómo defines disminución de la función pulmonar? Atrofia. A nivel celular, exacto, atrofia. Los niños causa aumento de infecciones respiratorias. El dióxido de azufre, también aumento de síntomas respiratorios, ya sea tos, ya sea disnea, dificultad para respirar, disminución en la capacidad también de oxígeno. En pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica, aumento en la mortalidad. En pacientes asmáticos, aumento de hospitalizaciones y disminución de la función pulmonar. En casos de contaminantes por aerosoles ácidos, alteración del aclaramiento mucociliar, aumento de infecciones respiratorias, igual disminución de función pulmonar y hospitalizaciones. Cuando hay partículas también en el aire, lo mismo, aumentan las infecciones, tenemos atrofia y acceso de mortalidad y aumento de ataques asmáticos. También cuando hay una intoxicación por CO2, me falta una 2, ¿qué es lo que pasa aquí? La carboxihemoglobina puede aumentar hasta niveles letales en sangre. Esto se ve a nivel del sistema nervioso central como cambios isquémicos, puede haber secuelas como deterioro de la memoria, alteración en la visión, audición y habla. Macroscópicamente, o bueno, no macroscópicamente, en la apariencia general de estos pacientes se tornan de la piel de un color generalizado rojo cereza por altos niveles de carboxihemoglobina en sangre. Entonces son pacientes que, pues de forma externa, es un color rojo característico de la piel y las mucosas. Contaminación de aire interno, ejemplo, humo de madera, bioaerosoles, radón, formaldehído y síndrome del edificio enfermo, que se llama cuando hay todos estos agentes pues contaminantes dentro de un espacio cerrado. A grandes rasgos, estas enfermedades ambientales, ¿cuál es el principal órgano que van a afectar? Los pulmones, ¿no? Los pulmones, exacto. De aquí nos pasamos a los metales. Uno de ellos, el principal, el plomo, que este es un metal fácilmente absorbible que se une a grupos sulfidrilo en las proteínas e interfiere con el metabolismo del calcio. Su toxicidad se va a ver principalmente en la sangre, en el aparato esquelético, neurológica, en el sistema nervioso, gastrointestinal y renal. Entonces, vamos a ver que dependiendo la cantidad de plomo, son las alteraciones que vamos a presentar. Como les comenté, todos de cierta manera pues tienen su forma de contaminación o de alteración, pero va a depender de la cantidad.
Entonces, en pacientes donde tenemos 10 microgramos por mililitro, vamos a tener alteraciones del desarrollo. Esto se ve principalmente en el crecimiento intrauterino de los niños, disminución de la audición, disminución del crecimiento, afección de la función nerviosa periférica y efectos fetales por transferencia transplacentaria. Vamos aumentando la cantidad y vemos que hay una disminución de la velocidad de la conducción nerviosa, aumento en la concentración de protoporfirina eritrocítica, alteraciones en el metabolismo de la vitamina D y alteraciones en la homeostasis del calcio. Aumentamos la cantidad, disminución de la síntesis de hemoglobina y después comenzamos con síntomas como cólicos, anemia franca, nefropatías, encefalopatías y muerte. Esto es pregunta, si un paciente deja de estar expuesto al plomo, ¿creen que se puede eliminar lo que ya está contaminando en el organismo? No. Exacto. Entonces, a todo lo que estuvo expuesto de alguna manera es algo que ya va a durar de por vida con esa intoxicación o con esa cantidad de plomo en el organismo. Interfiere en la remodelación normal del cartílago y las trabéculas de hueso primario en epífisis de los niños y causa aumento de la densidad ósea, que se les llama líneas de plomo. ¿Qué sería esto? Esta es una radiografía de un niño, porque si se fijan, ni siquiera tiene formadas los huesos que serían del carpo. ¿Cuáles son los huesos del carpo? Piriforme, piramidal. ¿Cuántos huesos son en total? 8. 8, ajá. ¿Qué son? Piriforme, Piriforme, ajá. piramidal, Piramidal, escafoides. ujú. Ay, Que también empieza con semilunar, ajá, semilunar, perdón, ajá. trapecio y trapezoide. Ay, también Ujú. faltan ganchos. Grande y ganchos, muy bien. Esos son los 8 huesos del carpo. Entonces, si se fijan, apenas se están formando algunos. Entonces, podemos ver que es la radiografía de un niño donde se observan estas líneas de plomo, que así se les dice porque hay aumento de la densidad ósea. También inhibe la consolidación de las fracturas al incrementar la condrogenia y retrasar la mineralización del calcio. En las fracturas van a ver que, cuando hay una ruptura del hueso, lo que hace o lo que se trata de formar es un nuevo hueso, por así decirlo, o reparar el sitio de la lesión. Pero, ¿qué pasa si el plomo interfiere con esto e incrementa que se produzca más cartílago? Entonces, pues el cartílago se va a depositar en esas áreas donde hubo una alteración del hueso y va a retrasar la mineralización del calcio. Entonces, aquí vamos a ver en este esquema cuáles son las alteraciones asociadas a a contaminación por plomo. En adultos, pues a nivel cerebral hay cefalea, pérdida de la memoria. En niños, encefalopatía o deterioro mental. En las encías se llegan a formar estas líneas de plomo, más bien serían, pues sí, en parte de encías y inicio de los dientes. En la sangre tenemos anemia, un punteado basófilo en los eritrocitos. En nervios periféricos hay la desmielinización en los adultos. En riñón, enfermedad tubulointersticial crónica. A nivel del tubo digestivo, dolor abdominal. En los huesos, lo que ya vimos, depósitos radiodensos en las epífisis. ¿Y cómo se va a contaminar el paciente? Puede ser
en su trabajo o independientemente de esto, en el trabajo cuando esté en contacto con pinturas en aerosol, cuando trabaje en la fundición, minería o extracción de plomo o en la fabricación de pilas. Y independientemente de la profesión, en agua contaminada por plomo, en polvo y escamas de pintura, tubos de escape de automoción o en el suelo. El mercurio, al igual que el plomo, se une a grupos sulfidrilos en ciertas proteínas con elevada afinidad, induciendo lesión en sistema nervioso central y en riñón. La intoxicación por inhalación de mercurio se asocia con temblor, gingivitis y conducta anormal. Esta seda se puede adquirir cuando hay una exposición a pescados contaminados por metilmercurio y a vapores liberados del mercurio metálico de las amalgamas dentarias. Es por eso que, no sé si ya han visto que pues, los dentistas ya no utilizan amalgamas, porque se van liberando pequeñas cantidades de mercurio, sino ya utilizan amalgamas, pero son como resinas blancas, ya no son las oscuras que normalmente se utilizaban antes. Ok, está bien. Ok, el cerebro en desarrollo es extremadamente sensible al metilmercurio y es por eso que la CDC pues emitió un comunicado de que es mejor que las mujeres gestantes eviten el consumo de pescado para, pues para evitar que esté contaminado por mercurio y pueda afectar al feto. La intoxicación por arsénico. Las sales de arsénico interfieren en diversos aspectos del metabolismo celular. Sus efectos tóxicos se ven en tubo digestivo, sistema nervioso, piel y corazón. Se encuentra de forma natural en el suelo, agua y en productos conservantes de la madera, así como herbicidas y productos agrícolas. El cadmio es tóxico sobre todo para riñones y pulmones, mediante mecanismos que implican aumento en la producción de especies reactivas del oxígeno. Es un problema relativamente moderno, puede contaminar el suelo, plantas a través de fertilizantes y agua de riego contaminada. Causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión tubular renal, que puede evolucionar a nefropatía terminal. Entonces, a forma de resumen, aquí vemos las diferentes efectos tóxicos de los metales pesados más comunes. Les puse pues los más comunes. El plomo, mercurio y arsénico y cadmio son los metales pesados más habitualmente asociados a efectos tóxicos en humanos. Los niños absorben más plomo por ingestión que los adultos. La principal fuente de exposición infantil es la pintura que contiene plomo de las casas antiguas. El exceso de plomo causa trastornos en el sistema nervioso central de niños y neuropatía periférica en adultos. También interfiere en la remodelación del cartílago y produce anemia por afectación de la síntesis de hemoglobina. La principal fuente de exposición al mercurio es el pescado contaminado. El cerebro en desarrollo es muy sensible al metilmercurio que se acumula en el sistema nervioso central. La exposición del feto a concentraciones intrauterinas altas de mercurio puede inducir la enfermedad de Minamata, caracterizada por parálisis cerebral, sordera y ceguera. El arsénico lo vemos de forma natural en el suelo, en aguas, y es un componente de ciertos conservantes de la madera y herbicidas. El exceso de arsénico interfiere con la fosforilación oxidativa mitocondrial y con la función de numerosas proteínas. Causa efectos tóxicos en tubo digestivo, sistema nervioso central y riñón. Pues sí, o sea, lo ideal sería más bien, o sea, no consumir pescado contaminado, pero pues obviamente hay veces que, sobre todo se dice que las latas de atún, pues traen pequeñas cantidades de mercurio, entonces, no sé si ya lo debieron de haber leído todos, la introducción del Robbins, no sé si recuerdan que dice que para evitar pues tener alguna enfermedad, infectarnos o tener algún carcinoma,
dice Robbins que hay que evitar pues cualquier exposición a cualquier agente, ya sea infeccioso, ya sea metal, ya sea contaminante, y dice, bueno, para evitar cualquiera de estas cosas, dice, lo ideal sería no haber nacido, exacto. Entonces, de alguna manera estamos expuestos, ya sea a metales, ya sea contaminantes, ya sea a infecciones. Entonces, pues sí, o sea, por el simple hecho de estar respirando, el aire que respiramos, de estar en contacto con todo lo que estamos, de consumir ciertos alimentos, lo ideal sería consumir alimentos, obviamente que no estén contaminados, pero no vamos a estar en todo el proceso desde que se pescó, desde que se cultivó, como para ver que realmente esos alimentos no están contaminados. Pero ¿qué es lo que nos ayuda? En la mayoría de las veces, pues el sistema inmune, que es el que pues ayuda a contrarrestar esas pequeñas cantidades de contaminantes o de infecciones que llegamos a adquirir. Pero pues hay unas muy aparentes o muy evidentes que sí se tienen que evitar. Un amigo me platicaba en su servicio social que le tocó estar en una comunidad no recuerdo el nombre, pero aquí en Jalisco, era una familia que todos, o sea, se le diagnosticó que tenían pues un trastorno mental. No recuerdo si eran huicholes, voy a investigar ese nombre porque me acabo de platicar hace poquito. Y que todos tenían alteraciones neurológicas, por ejemplo, que la mamá estaba cocinando y se empezaba a reír de la nada, que se les olvidaban cosas, que tenían incluso no alucinaciones, deterioro mental, excepto uno de los niños más chiquitos, de 4 o 5 años. Y pues el médico de la comunidad, mi amigo estaba haciendo, creo que prácticas, el médico de la comunidad del servicio social decía, no, pues es que ya se mandó al psiquiatra, a toda la familia y pues los diagnosticaron que es una enfermedad pues psiquiátrica, no le pusieron nombre y que todos hereditaria. Y mi amigo dice, oye, pero este niño está bien, todavía no tiene los síntomas. Pues empezó a investigar qué es lo que comían, de dónde consumían el agua y se identificó que el pozo donde tomaban agua estaba contaminado por plomo. Entonces, todos los síntomas que presentaban los pacientes, toda la familia, eran intoxicación por plomo, principalmente deterioro mental. Y los niños más pequeños, pues obviamente no tenían alteraciones todavía pues muy graves a nivel del sistema nervioso central. Puede que en las articulaciones sí o en los huesos, pero que tenían cantidades muy, muy pocas de plomo en la sangre. Y los adultos, bueno, los papás y los hermanos más grandes, pues ya tenían bastante plomo. Entonces, pues sí, a veces van a ver que nos olvidamos de todos estos contaminantes o todos estos agentes externos que pueden llegar a causar deterioros mentales principalmente. Ok, vamos a ver también que la exposición industrial y agrícola, la exposición de estos industrial, agentes tóxicos, es tan variada y va a depender desde una irritación de la mucosa respiratoria hasta cáncer pulmonar. Ok, aquí les pongo pues varios contaminantes, no voy a verlos cada uno, pero como las prácticas, sobre todo, o la profesión del paciente es súper importante. ¿Ya saben hacer historias clínicas? No, doctora, todavía no. Bueno, van a ver apenas cómo hacer una historia clínica, pero pues a veces se nos pasa, se nos olvida, no le prestamos tanta atención a la profesión de los pacientes, que es muy importante porque principalmente por esta tabla, porque hay muchos tóxicos o sustancias tóxicas que están presentes en la profesión del paciente y que pueden causar diversos efectos a nivel sistémico, a nivel general. Entonces, pacientes que son pintores, pacientes que se dedican a la carpintería, pacientes que se dedican, pues no sé, al cultivo, que están en contacto con pesticidas. Es muy importante pues saber la profesión para eliminar o descartar que el padecimiento que tengan
se ha asociado a estos tóxicos. Ok, nos vamos a un contaminante pues muy común en la actualidad y muy dañino, el tabaco, donde describe que fumar es la causa de muerte más fácilmente prevenible en los seres humanos. Yo creo que a veces se dice muy fácil, no sé si algunos de ustedes de aquí fume, pero van a ver en pacientes que son fumadores cómo realmente pues les cuesta mucho trabajo, no es solo decirles ya deja de fumar y aunque se les digan todas las consecuencias o todas las alteraciones que pueden llegar a presentar, pues aún así realmente es un vicio que es muy difícil de erradicar. Pero creo que ya les había platicado esto, pero es el principal, la principal, sí, factor de riesgo que si no se elimina, entonces, por ejemplo, en casos de carcinomas hepáticos, les puedo decir que uno de los principales factores es el alcoholismo. Cualquier cosa que esté dañando el hígado, pero en pacientes que no tienen alcoholismo, que no tienen hepatitis, que no tienen alguna enfermedad hereditaria y solamente es el tabaquismo como factor de riesgo, sí se llega a asociar al carcinoma que tienen. Bueno, las sustancias del humo, el tabaco tiene un efecto irritante sobre la mucosa traqueobronquial principalmente, produciendo inflamación y aumento en la producción de moco. También causan producción local de elastasa y lesión del tejido pulmonar, conduciendo a enfisema. Enfisema, lo vamos a ver en patología respiratoria, pero los voy platicando, se destruyen las paredes alveolares. ¿Qué pasa si no tenemos paredes alveolares? Pues no hay una adecuada difusión, oxígeno, dióxido de carbono. Entonces tenemos mucho oxígeno en los pulmones, pero no hay quien haga esa difusión. Entonces el enfisema es como si fuera fibrosis también, en vez de formarse, se destruyen las paredes y se cicatriza ese tejido. Entonces tenemos fibrosis pulmonar también asociada, pero se destruyen las paredes y todo ese aire que pues no ingresa al organismo, todo ese oxígeno, porque no hay una difusión adecuada. Estos son los órganos principales donde causa carcinoma, pero ya les comenté, puede estar asociado a carcinoma de cualquier parte del cuerpo, pero principalmente es a nivel respiratorio, desde el carcinoma oral, laringe, incluso el carcinoma oral es el único factor de riesgo bueno, hay varios, pero es el principal. Oral, de laringe y obviamente pulmonar. Esófago también, de páncreas, de vejiga. De vejiga, de hecho, es también uno de los principales factores de riesgo. En cavidad oral, ya les comenté, en pacientes pues que lo fuman o que lo aspiran. Y pues aquí no olvidemos también que no solamente los fumadores pues primarios o los que están en contacto con el tabaco también se afecta, sino los fumadores pasivos, que son todas las personas que están alrededor de un fumador que de forma secundaria también inhalan pues los humos o el tabaco. Ahora, el riesgo o
el riesgo de que el paciente desarrolle carcinoma de pulmón va a depender del número de cigarrillos fumados al día. Entonces, entre más esté expuesto a estas sustancias, obviamente mayor va a ser el riesgo de desarrollar carcinoma. A nivel general, pues causa enfisema, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, carcinoma de esófago, de páncreas, vejiga, riñón, cérvix uterino, médula ósea. También desarrolla la aterosclerosis. ¿Qué dijimos que era la aterosclerosis? Acumulación de una capa de grasa en las arterias. No, esa es la... Ah, sí, perdón, sí, aterosclerosis, sí, ya me estoy confundiendo yo. Aterosclerosis es eso. Se puede regenerar dependiendo en qué tan dañado esté el tejido. Aquí sí va a depender de qué tejido esté dañado y qué tanto qué tan grave haya sido el daño. Una vez que entra en la metaplasia todavía se puede regenerar, o sea, todos estos cambios se pueden regenerar hasta llegar a fibrosis o la displasia. O sea, la displasia es un cambio precancerígeno que prácticamente se puede detener ahí o puede evolucionar a carcinoma. Entonces, fibrosis y displasia sí se pueden regenerar. Digo, no se pueden regenerar. El resto sí. Hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, sí. También se desarrollan ayuda en la formación de placas de ateroma en las arterias y como principal complicación, pues el infarto. Aumenta la agregación plaquetaria, disminuye el aporte de oxígeno al miocardio y aumenta la demanda de oxígeno. Entonces, a grandes rasgos va a alterar el oxígeno a nivel general. Entonces, cualquier órgano requiere de oxígeno. Entonces, si está afectando esta difusión oxígeno, dióxido de carbono desde los pulmones, por consecuencia, el resto de los tejidos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que aquí lo vamos a parar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno. Sí, doctor. Doctor, esta presentación, ¿la va a subir o ya? No, hoy subo la de patología infecciosa, es que como hice una sola, no la subí, hoy subo la de patología infecciosa y ya que terminamos la de patología ambiental, el lunes la subo completa. Y el lunes, bueno, la próxima semana empezamos con neoplasias y linfomas, para que le vayan dando una leída. Ok, muchas gracias. A ti. Vinicio. Presente, doctora. Fátima. Presente. Gerardo. Presente. Nadia. Presente. Leslie. Presente. Cristina está enferma, ¿verdad? Enia. Sí, maestra, Cris está enferma y presente. Lizzy. Presente, doctora. Axel. Presente, doctora. Gracias. Aranza. Presente. Sonia. Presente. Jocelyn. Márquez López. Sebastián. Presente. Adilén. Presente, doctora. Brandon. Samira. Presente. Eric. Presente, doctora. August. Sí. Presente, doctora. Buenas tardes, gracias. Sí. Fernando. Presente, Miss. Valentina. Presente, mi. Luz. Presente, Miss. José Luis. Ok, entonces creo que todos muy bien. Bueno, pues que pasen un bonito fin, descansen, estudien y nos vemos el lunes. Muchas Gracias. igualmente. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.